Estamos hoy día con José Antonio Benito, director del Instituto de Estudios Toribianos de la Universidad Católica San José. José Antonio, hoy se conmemora el Día de Santo Toribio de Mogrovejo. ¿Quién fue Santo Toribio de Mogrovejo? Fue el segundo arzobispo de Lima, que sucedió a Jerónimo de Loayza, que llegó al Perú en 1581 y falleció en el 2006. O sea, va a estar prácticamente 25 años al frente de la arquidiócesis de Lima. Nació en Mayorga, España, por el 1538. Estudió después en Valladolid, en Salamanca, fue inquisidor en Granada y propuesto como arzobispo en 1578, llegando aquí al Perú el 11 de mayo de 1581. Podríamos decir que destacó como el gran legislador por los concilios y los sínodos. Él va a convocar y a presidir el tercero, el cuarto y el cuarto concilio limense y 13 sínodos de Lima, donde se van a poner las leyes para la organización de la Iglesia de América del Sur. Y al mismo tiempo destaca sobre todo por visitar toda la arquidiócesis, que en ese momento era muy dilatada, ¿no? Desde el Pacífico hasta la selva y desde Ica hasta Piura. En la actualidad hay prácticamente 40 demarcaciones de obispado, prelaturas. Entonces, en este inmenso territorio él va a poner las bases de la Iglesia aquí en el Perú y podríamos decir de América. Anduvo unos 40.000 kilómetros en la visita, confirmó a 1 millón de personas, entre otras a San Martín de Porres y a Santa Rosa de Lima. Fundó el seminario de Santo Toribio de Astorga, pero que después ya pasó a llamarse Seminario de Santo Toribio Mogrovejo, que es la institución educativa que está durando más de toda América del Sur, porque desde 1591 hasta la actualidad ha seguido sin interrupción. Y creo que lo más destacado es que es el patrono de todos los obispos de América. Cuando estuvo San Juan Pablo II, destacó este aspecto de la santidad, el que fue el promotor del desarrollo humano y social del indígena, el que ayudó a una evangelización inculturada y el que propició sobre todo la unidad en la Iglesia y la relación con Roma, ¿no? Cuando vino recientemente el Papa Francisco, dijo de él que era el nuevo Moisés, que había hecho brotar el agua en muchos lugares, como por ejemplo en Macate, Huaraz, hizo milagros, ¿no? Cuando la población le pedía, ¿no?, que tenía sed, que no tenía agua, él con su báculo, como Moisés hizo en el desierto, surgir el agua, y el hombre que supo cruzar la orilla, no solamente la orilla geográfica, sino también la orilla cultural, también la orilla del pecado a la gracia, y terminó el Papa diciendo que la última orilla fue la orilla de la eternidad. Y cuando ya pues llegó a la otra vida, al cielo, pues el gran tesoro que llevaba era a tantos fieles a los que había bautizado, a los que había confirmado. Entonces, por eso podemos decir que Santo Toribio es el gran padre de América. ¿Por qué se le considera padre de América? Porque al igual que los santos padres en la edad antigua, ¿no?, es de los primeros, tiene una antigüedad de vida, entonces él es de los primeros obispos aquí en América. En segundo lugar, porque vive la santidad, la ortopraxis, la santidad
porque vive también la ortodoxia, la fe, no tiene ningún momento pues una duda, una herejía, y porque continuamente en la Iglesia ha estado hablando de él y proponiéndolo como ejemplo. Son los 4 puntos que se considera en los Santos Padres. ¿Qué tan importante fue Santo Toribio de Mogrovejo para la formación y consolidación de la Iglesia aquí en el Perú? Como he dicho antes, Y en América. él fundó el seminario. Entonces, por una parte, formando un clero autóctono, del cual pues van a surgir los líderes, ¿no? Los que van a regir la Iglesia, ¿no? Los obispos en este seminario, y los que van a adoctrinar a los indios. En segundo lugar, porque va a poner bases jurídicas, va a elaborar las leyes por las cuales se va a regir la Iglesia. Y luego también porque va a propiciar una cultura católica. Él es el que va a propiciar el primer libro en América del Sur, que va a ser el Catecismo del Tercer Concilio Limense. Uno va a la Biblioteca Nacional y ahí se encuentra la lápida, la portada del primer libro. Entonces él va a fomentar mucho también la cultura, y sobre todo porque va a unir españoles, indios, mestizos, negros, ¿no? Como católico, como auténtico fiel, pues va a unir a todos los que son hermanos, ¿no? Y le va a dar esta identidad fraterna y este sello cristiano a Lima, al Perú y a América. ¿Qué tan importante fue la presencia de Santo Toribio de Mogrovejo al frente de la Santa Inquisición? Él estuvo como juez letrado en la Inquisición de Granada. No es que estuviese al frente, sino que había ahí 5 miembros, hay un presidente, y a él le toca actuar en algunos de los juicios, en algunas de las visitas, y como dice la misma palabra, inquisidor es el que busca la verdad y quiere develar la herejía o la heterodoxia. Y siempre lo hizo con una integridad grande. De hecho, cuando fueron removidos algunos de los cargos de la Inquisición de Granada, él continuó en su cargo, y le sirvió también para conocer esa realidad, la realidad de Granada, donde había tenido lugar la revuelta de las Alpujarras, donde había habido varios herejes, pero él diríamos que era muy asertivo, veía lo positivo e incluso hasta del hereje. Entonces fue un inquisidor firme, pero con misericordia. ¿Cómo fue la posición de Santo Toribio de Mogrovejo frente al régimen virreinal de aquella época? Se reguló por lo que se llama el patronato regio, ¿no? Entonces él buscó siempre la armonía de la Iglesia y el Estado, y él siempre hizo valer sus derechos porque era un gran jurista, pero también supo actuar con humildad, ¿no? Cuando en algún momento tuvo encuentros, como sucedió con el virrey Cañete, pues pidió disculpas y dijo que estaba dispuesto a dejar incluso el arzobispado e irse pues como un monje a orar. Pero cuando él tenía que defender sus derechos en algo tan sencillo como, por ejemplo, era la silla en la catedral, ¿no? Una vez se puso en su lugar el virrey, y entonces él cogió la silla, le quitó la del virrey, y dice, aquí cabemos muy bien los dos. O sea, hacía valer bien el derecho que tenía la Iglesia. Entonces busca la armonía, pero siempre haciendo valer el derecho que tenía la Iglesia.
Y en cuanto a protección al indio, Pues va a conocerles personalmente, le va a tener un gran afecto, va a buscarlos donde ellos están, incluso cuando le dicen que los motilones, que eran indios de guerra, que cortaban cabezas, ¿no?, en la zona de Moyobamba, pues él va a decir, en buena hora la daremos por Cristo, ¿no? Tenía siempre abierto el episcopado para que entrasen los indígenas, ¿no? Él aprendió la lengua quechua para entenderles, para conocerles mejor, les predicaba también en quechua y les consideró siempre pues como sus hijos predilectos, ¿no? Una medida muy concreta aparece en el Tercer Concilio Limense y en los sínodos, donde le va a decir a los sacerdotes que tienen que velar por la defensa y la protección de los que son sus hijos. Incluso en uno de los sínodos de Piscobamba, allá por 1598, le dirán que un deber de los obispos y de los sacerdotes es dar a conocer a los indios los derechos que tenían, ¿no? Él se va a enfrentar, por ejemplo, con un corregidor en Cajatambo y no paró hasta meterlo en la cárcel porque extorsionaba a los indios. Entonces le van a considerar siempre como el gran defensor y el gran padre de ellos. junto a Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas es un dominico, ¿verdad?, que va a trabajar sobre todo en la zona de lo que es Guatemala, Verapaz, y que va a escribir mucho, ¿no? Santo Toribio no va a escribir, solo cartas y los decretos de los concilios y los sínodos, y tampoco va a cruzar los mares como hizo Las Casas, ¿no? Tampoco es un convertido como él. O sea, Las Casas fue un encomendero, se convierte, y entonces él como que siente el deseo de todo lo que había hecho de malo con los indios, pues ahora tiene que reparar, y para reparar va a denunciar los malos tratos. Entonces escribe mucho, va a ir a España varias veces para interceder ante el rey, va a ser muy polémico, incluso a veces va a ser exagerado en los juicios, encomiando al indio por ser indio y denostando al español por ser español. Entonces a veces como que se le fue un poco la mano en la defensa, pero sí, fue un gran defensor de los indios, y está introducida incluso la causa de beatificación. Opacó o superó a Jerónimo de Loaiza, primer arzobispo de Lima. ¿Quién? Santo Toribio de Mogrovejo. Cada uno ha tenido su momento, ha tenido su lugar, su sitio, y podríamos decir que se le conoce menos a Loaiza porque no ha sido santo y porque le tocó vivir siempre el momento más difícil, que es el momento de comenzar una obra. Tuvo que lidiar con las guerras. Hay civiles, ¿no?, de Pizarro con Almagro, entonces fue como el pacificador. Tuvo que poner las bases de la Universidad de San Marcos, fue el que puso también las bases del seminario de Santo Toribio. Le va a tocar, ¿no? Le va a tocar como abrir el terreno, y por eso de alguna manera su obra no es tan, diríamos, floreciente o no es tan visible como la de Santo Toribio, ¿no? Él era dominico y tampoco pues tuvo la fama de santidad y no ha sido canonizado, como es el caso de Santo Toribio, que al ser el patrono de todos los obispos de América, pues lógicamente tiene ya como mucha más fama. ¿Por qué no trascendió Jerónimo de Loaiza? Él ha trascendido, pero de otra manera, ¿no? Por ejemplo, aquí en Lima tenemos el hospital Loaiza. Él creó el hospital de Santa Ana a favor de los indios, y él tuvo que organizar los primeros concilios, ¿no? Pero era una situación
más difícil, ¿no? Cuando hay una situación como de terremoto, pues no se puede construir, ¿no? A Loaysa le tocó sobre todo, diríamos que poner los pilares, sembrar, ¿no? Y Santo Toribio como que ya pudo caminar un poco sobre esa labor, y luego también la labor del gran organizador del virreinato, que fue el virrey Toledo, ¿no? Que de alguna manera puso las bases de la organización de los pueblos, de las reducciones, hasta de la propia universidad. ¿Cómo fue la trascendencia, o cuál es la trascendencia de Santo Toribio de Mogrovejo? Y con esto termino. ¿Cuál fue la trascendencia de Santo Toribio de Mogrovejo a través de los años? ¿En qué trascendió? Primero, ¿O qué se puede rescatar? Sí, mira, sobre todo la obra que está, ¿verdad? La obra que permanece es el que propició la primera obra literaria, el primer libro, ¿no? Entonces, ¿Qué libro? El libro que es el Catecismo del Tercer Concilio Limense, que es un catecismo trilingüe, ¿no? En quechua, en aymara y también en castellano. Entonces, como que da pie a un comienzo de la cultura. Va a propiciar también la evangelización en los idiomas propios, de los naturales. Va también a poner las bases de la defensa, ¿no? Y la protección de los indígenas. Crea el colegio seminario Santo Toribio, donde se van a formar pues miles de sacerdotes. Funda también el monasterio de Santa Clara, que está en Barrios Altos, donde entró una sobrina suya, Beatriz, ¿no? Y que sigue vigente y ha tenido fundaciones en otros lugares. Va a apoyar la Universidad de San Marcos, y se va a rodear también de teólogos estupendos, como va a ser el padre Acosta, que diríamos que ha producido frutos, ¿no? de una gran cultura. Se le llama incluso el Plinio de América, ¿no? el padre Acosta, ¿no? Entonces, ¿El Plinio? ¿Qué es el Plinio? Pues Plinio fue un gran sabio, un griego, ¿no? De lo que es la historia natural, ¿no? Y la historia moral de las Indias, ¿no? Y luego, sobre todo, va a poner las bases de la santidad, ¿no? Él confirmó Santa Rosa, a San Martín, como que inaugura la cultura de santidad para toda América, ¿no? Entonces, por eso podemos decir que es uno de los forjadores del Perú y de toda América. Gracias. Fue José Antonio Benito, director del Instituto de Estudios Toribianos de la Universidad Católica San José. Muchas gracias. A ti. Que Dios te bendiga. Igualmente.